Son las 7 de la tarde, hora central europea. Seguimos con la mirada puesta en clave geopolítica en Rusia y en Ucrania. Hoy, por cierto, Vladimir Putin ha dejado algunos titulares impactantes en su visita a India. Narendra Modi ha hablado en algunos medios de comunicación y, en pocas palabras, lanza unas declaraciones que enfrían un poco el plan de paz de Donald Trump, porque insiste Putin en que hay puntos inaceptables para Rusia, así que entendemos que tanto para la parte rusa como para la parte ucraniana siguen existiendo las mismas líneas rojas y nos planteamos la pregunta de ¿qué es lo que permanece tan atrapado entre ambiciones incompatibles y si esas ambiciones en algún punto podrán ser compatibles? El diálogo por el momento no está roto, pero como vemos hay dos posiciones muy enfrentadas y todavía no hay un entendimiento en ese camino. Y por otro lado también Putin ha dicho que Rusia va a tomar el Donbass, el Donbass tanto por la fuerza como porque el ejército ucraniano se retire, pero que se hará definitivamente con el control total de la región. Y de hecho, según algunas fuentes abiertas, se calcula que Rusia en estos momentos controla en torno al 80% del Donbass. Así que estos son los titulares más candentes quizás de Vladimir Putin en su visita a Narendra Modi, pero también tenemos que destacar que todo esto viene en una semana marcada por la cumbre en Moscú. Witkoff y Kushner se reunieron directamente con Putin en el Kremlin y hoy tenemos una reunión entre Witkoff y el resto del equipo estadounidense con la delegación ucraniana. Se encontrarán en Miami y allí no se espera que haya negociaciones como tal, sino más bien un intercambio, que Estados Unidos le traslade a la parte ucraniana lo que habló con el presidente ruso esta semana. Así que en esas estamos, en el plano geopolítico y en el plano económico, financiero. Hoy es noticia el plan de la Unión Europea para competir contra Wall Street. Y la pregunta clave que nos tenemos que hacer ahora, ¿llega de verdad ya, ahora sí o sí, un mercado único en el bloque comunitario? Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía. El presidente Vladimir Putin ha acusado a Occidente de iniciar la guerra de Ucrania. Nuestra operación militar especial no es el comienzo de una guerra, sino más bien un intento de poner fin a una que Occidente inició utilizando a los nacionalistas ucranianos. Son las palabras de Vladimir Putin, como decimos, en medios indios, declaraciones que por cierto estábamos escuchando también de fondo con la voz del traductor en inglés, un mensaje con el que el líder ruso define el actual conflicto y blinda sus objetivos estratégicos. La narrativa realmente no ha variado, esto no nos sorprende, es el mensaje que sostiene el Kremlin desde el estallido de la guerra en febrero de 2022. Rusia se considera una fuerza restauradora, no agresora. Y en esta misma línea, Putin ha asegurado que el conflicto acabará únicamente cuando Rusia haya liberado los territorios disputados y protegido a la población perseguida por Ucrania, bajo su perspectiva. El jefe del Kremlin defiende que no se trata de una victoria militar, sino de proteger a su pueblo. Bajo la mirada de Europa y Ucrania, como bien sabemos, estos mensajes pretenden justificar una guerra larga y sin concesiones. Así que aquí tenemos las dos narrativas, la que sostiene Rusia y la que sostiene Ucrania junto con los aliados europeos. Dos puntos que por el momento no consiguen entenderse. Estas declaraciones de Putin ante los medios indios en su visita a Narendra Modi han calado y entre sus palabras ha destinado también elogios a Donald Trump, pero también ha dejado caer una frase muy contundente, que Rusia se apoderará del Donbass y de las regiones del sur y este de Ucrania
por la fuerza o porque las tropas ucranianas se retiren. Durante 8 años reconocimos a las repúblicas autoproclamadas. Durante 8 años declararon su independencia. Nosotros intentábamos construir relaciones con el resto de Ucrania. Cuando comprendimos que era imposible, que simplemente estaban siendo destruidas, nos vimos obligados a reconocerlas. No lo habíamos hecho previamente. Y no solo como territorio parcial, sino dentro de las fronteras administrativas que existían en la época soviética. El mensaje por ahora eclipsa, al menos a priori, cualquier expectativa de avance diplomático. Putin reafirma que no piensa retroceder en sus objetivos ni en las líneas rojas actuales y, según estimaciones, Rusia controla ya el 80% del Donbass y esta semana, recordemos, anunció la captura de la estratégica Pokrovsk, un avance que por ahora Ucrania niega. La ofensiva diplomática de Estados Unidos vuelve a chocar contra un muro, en este caso Rusia. Putin afirma que el plan de paz presentado por Witkoff y Kushner esta semana en Moscú incluye puntos inaceptables. Aún así, el líder ruso ha calificado el encuentro como necesario y muy concreto. La reunión duró 5 horas y hoy Putin ha explicado en India Today que la conversación se alargó porque Rusia no había revisado las versiones más recientes del plan estadounidense. Según el presidente ruso, el documento se ha articulado sobre los acuerdos alcanzados con Trump durante la cumbre de Alaska, esa de la que siempre se dice que no supuso un avance sustancial, que fue un mero intercambio, pero era una cumbre rodeada de expectativas que luego no se cumplieron. Pero Putin sostiene que lo que tenemos ahora se gestó precisamente en ese encuentro. Estados Unidos propuso incluso dividir ese plan de 28 puntos en 4 paquetes, con la esperanza de facilitar avances graduales, pero Putin evita entrar en detalles. Ya sabemos que el Kremlin mantiene que para tener buenos resultados a veces el silencio es un gran aliado y Putin ha dicho que decir ahora mismo exactamente qué es lo que no conviene a Rusia sería prematuro y podría perturbar, de hecho, el proceso que el presidente Trump intenta establecer. Aunque ha mantenido un tono pragmático, Putin ha reafirmado sus exigencias. La retirada de las fuerzas ucranianas del Donbass sigue siendo la condición esencial para cualquier acuerdo. Y en medio de esta diplomacia itinerante, podríamos decir, los negociadores ucranianos hoy se reúnen con Witkoff y con el resto del equipo estadounidense en Miami, pero no se prevé que haya una negociación, sino más bien un intercambio sobre lo discutido con Putin en Moscú hace 2 días. Cuando vuelva este equipo ucraniano a Kiev, la delegación se reunirá para decidir cuál es el siguiente paso. Una clara señal de que la incertidumbre se mantiene. El balance es claro, el diálogo no está roto, pero permanece atrapado entre ambiciones incompatibles. Y en clave financiera, la Comisión Europea ha activado hoy su mayor movimiento en décadas, un paquete de integración de mercados que promete dinamitar viejos tabúes, derribar fronteras regulatorias y reescribir las reglas del juego. En pocas palabras, Europa quiere volver a jugar en la misma liga que Estados Unidos y China. Y este sería el intento más ambicioso hasta el momento para construir, por fin, un mercado financiero único de verdad. El objetivo es tan claro como urgente: desatascar los 11 billones de euros de ahorro que los europeos tienen aparcados en sus cuentas bancarias y canalizarlos hacia empresas que necesitan capital para crecer e innovar. Vamos, revitalizar la economía. En 2024, la capitalización bursátil de las bolsas de valores de la Unión Europea ascendió al 73% del PIB. Quédense con la cifra, 73%, un nivel extremadamente alejado del 270% en Estados Unidos. Bruselas lo admite sin rodeos. Ante estas cifras y con unos mercados de capital fragmentados, Europa está compitiendo con una mano atada a la espalda.
El paquete de la Comisión desmonta paso a paso las tuberías financieras que bloquean su industria. Pretende eliminar las barreras a la integración en la negociación, la posnegociación y la gestión de activos. Las medidas propuestas incluyen la mejora de las oportunidades de pasaporte para mercados regulados y depositarios centrales, la introducción del estatus del operador paneuropeo del mercado para operar en los 27 con una sola licencia y la distribución transfronteriza simplificada para fondos de inversión colectiva y alternativa. La idea central es que invertir en una bolsa del otro extremo de la Unión Europea sea tan fácil como hacerlo en el propio país y que a los mercados les dé igual si un fondo es francés, portugués o finlandés. Bruselas también libera la innovación porque actualiza con este plan el régimen piloto de tecnología de registro distribuido para dar flexibilidad, seguridad jurídica y margen para experimentar. Un mensaje claro: Europa quiere ser terreno fértil para la tokenización, las infraestructuras digitales y la nueva capa tecnológica de las finanzas. Pero la madre de todas las batallas está en la supervisión, porque la Comisión propone que la ESMA, es decir, la Autoridad Europea de Mercados y Valores, asuma poderes directos sobre infraestructuras críticas como plataformas de negociación, cámaras de compensación, centrales de depósito y sobre todos los proveedores de criptoactivos. Un salto hacia una autoridad europea que recuerda tímidamente a la SEC estadounidense. El problema: varias capitales ven esto como una apropiación de poder y ya preparan su resistencia. Suecia, por ejemplo, insiste en que la supervisión no es el problema ni la solución. Detrás de esto subyace una advertencia más profunda. Muchos gobiernos no quieren ceder poder nacional sobre sus mercados y otros no quieren volver a abrir guerras políticas sobre criptomonedas o datos de mercado. El plan es ambicioso y políticamente explosivo. Modifica al menos 10 leyes financieras y busca desactivar décadas de proteccionismo silencioso. Pero la Comisión no puede tocar 3 pilares que son obstáculos importantes para un mercado único: pensiones, fiscalidad e insolvencias empresariales. Sin esas piezas, la Unión Europea solo puede empujar hasta cierto límite y deberá convencer a los Estados de que terminen el trabajo. Así hablaba la comisaria María Luisa Albuquerque, que asegura que no hay tiempo que perder. Ahora mismo no hay justificación para el complejo mosaico de reglas que configura el ecosistema financiero. Se puede rediseñar, simplificar y mejorar el coste de su declive. Y sostengo que su declive ya está comenzando, así que no hay tiempo que perder. Ahora se avecina una batalla decisiva en Bruselas. El paquete entra en fase de negociación con el Parlamento y el Consejo, y la Comisión lanza un aviso: si los Estados miembros rompen la unidad del paquete, toda la estrategia se desmorona. Porque este no es un proyecto más, es la apuesta más atrevida en años para que Europa deje de ser un mosaico financiero y se convierta en un bloque capaz de atraer inversión, competir globalmente y dejar de vivir a la sombra de Wall Street. Europa llega tarde, pero hoy ha decidido pasar a la acción.